plataforma de libertad y equidad. Nicolás Moraz, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar nuevamente acá, muchas gracias por la invitación. Ahí estamos, seguramente con alguna corrección en cuanto a la cámara, que por ahí te busque bien, ahí estamos. Nico, bueno, qué días, ¿no? Porque en realidad teníamos programado tu visita para el viernes, después por un tema de organización y de tiempos y demás, tampoco se dio el debate que queríamos. Vos claramente representás una postura respecto de lo que está sucediendo, del feminismo, del aborto, digamos, de temas vinculados al género, y que tienen una postura bastante, digamos, firme, y la idea era confrontar, o más que confrontar, discutir con alguna referente feminista. Bueno, no pudo darse, te recibimos hoy y queremos conocer un poco cómo fue la experiencia de la participación de ustedes dentro del encuentro. Por supuesto, Fernanda. Bueno, sí, es interesante decir que yo estaba totalmente predispuesto, pero las varias dirigentes que o varias requeriste, los varios dirigentes o dirigentas a las que requeriste se negaron todas, ¿no? Pero bueno, yo sigo estando dispuesto a debatir. De hecho, nosotros llevamos micrófono, porque también queríamos debatir con las presentes, aunque por supuesto, como lo podrá ver la gente en el video, está todo muy bien registrado. Recibimos más bien cánticos, bailecitos, insultos de todo tipo, pero por supuesto que nos lo preveíamos. Si vos me permitís resumir, y luego lo voy a desarrollar profundamente. Yo creo que hoy por hoy, si me piden una definición del feminismo actual, yo diría que es una secta de fanáticas victimistas extremadamente utilizadas por el poder. Sí, una secta de fanáticas victimistas. De fanáticas victimistas extremadamente utilizadas por el poder. Yo no sugiero que de esas aproximadamente... ¿Pero qué poder? Bueno, vamos a te lo concreto sin ningún problema. Ya lo hemos hablado acá, pero vale la pena mencionarlo, ya que ni siquiera... lo dicen algunos de los supuestos referentes de la crítica a este movimiento, porque también tienen intereses conectados. El PAC de políticas de género que se ha implementado en la Argentina desde el año 2009, que importamos la ley de violencia integral de protección a las mujeres del Reino de España, cual si nunca nos hubiéramos independizado, y con los técnicos españoles que la redactaron viniendo acá durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hasta el presente, dado que este gobierno ha incorporado la mayor cantidad de legislación en ese sentido, siempre ha mediado dinero de grandes corporaciones e instituciones de gobernanza mundial. Vamos a hablar de casos concretos. Por ejemplo, antes de que se plantee el debate por la estatización del aborto el año pasado, inmediatamente antes se aprueba el pliego de condiciones del Fondo Monetario Internacional, que incluía la inversión en salud reproductiva para las mujeres en situación vulnerable. Traducción, exactamente la ley que este gobierno, de un señor que dice que es pro vida, llevó al Congreso. Yo te aclaro una cosa. Yo jamás en la vida estuve a favor ni estaría a favor de que encarcelen a una mujer por practicarse un aborto. Soy plenamente consciente de la tragedia que eso implica, pero también como periodista, como colega tuyo, y ya que está en mis genes tomarme la molestia de investigar, sabemos que desde la década del 70, más concretamente desde el año 1972, no ha habido una sola mujer ni un solo médico en la Argentina que pise una cárcel por un aborto. Por tanto, existe una despenalización de facto. Claro. Lo que se discutió el año pasado con las directivas del Fondo Monetario Internacional en ese sentido es un plan no solo de control estatal de ello, sino de promoción activa. Si uno lee la ley puede ver incluso que el proyecto original no establecía respetar siquiera la libertad de conciencia de los médicos intervinientes. Y más allá de las variadas hipótesis y suposiciones que surgen en torno a cualquier proyecto de ley, yo creo que ha sido particularmente ilustrativo el caso del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra,
que tuvo que enfrentarse al protocolo de aborto no punible, que es, si pudiéramos ponerlo en escalas, no solo, digamos, que contradice la ley federal, cosa que a mí, como yo soy bastante libertario, no me interesa en tanto no violar a los derechos de las personas, sino que, sin llegar a la intensidad de la IVE, ya revela la naturaleza totalitaria de esa legislación. Porque el doctor Rodríguez Lastra recibió una paciente con 5 meses de gestación, cuando incluso toda la normativa internacional y de todos los países donde está legalizado el aborto, o la gran mayoría, plantean el límite de 3 meses, y él se niega a practicarlo precisamente en defensa de la salud de la mujer gestante, ni siquiera alegando una cuestión de principio, sino su obligación y lo que juró en el Código Hipocrático. Y el doctor Rodríguez Lastra está impedido de practicar la medicina y sentenciado a prisión en suspenso. Sentenciado a prisión en suspenso por una denuncia que no realizó la mujer a la que le salvó la vida, sino una diputada provincial. Condenado a prisión en suspenso porque 500.000 de personas salimos a marchar el 23 de marzo por él. Porque si no salíamos a marchar, Leandro Rodríguez Lastra sí estaría preso por haber cumplido sus deberes como médico. Esto, bueno, esta es una sola parte del entramado de las políticas de género. Para mí, el aborto no es la única cuestión, es otro tema con el que difiero con otros referentes de la crítica a este movimiento, precisamente porque a mí hace muchos años que me importa la cuestión, lo hemos hablado mucho en tu programa, yo invito a la gente después que lo vea en las distintas entrevistas que hemos tenido, que ya son como 3, con esta 4, pues también está la cuestión de la industria de la falsa denuncia, también está la cuestión de las numerosas ONGs que ganan dinero auxiliando a la justicia de familia, en la que rige perspectiva de género hace más de una década en todas las provincias, razón por la cual se le otorga por defecto la custodia de los hijos a las mujeres, razón por la cual basta con uy, ya creí que venían acá también a echarme, pero bueno, no pudieron ahí, no van a poder acá tampoco. Donde basta con una sola denuncia oral para separar a los hombres de sus hogares, hombres trabajadores que no tienen a dónde ir, para embargarles el sueldo, para separarlos de sus hijos a perpetuidad, y ese mecanismo de medidas cautelares se desprende precisamente de la ley que calcamos de España, que es la ley del año 2009, y cada día se está endureciendo más esta tesitura donde los hombres se convierten en ciudadanos de segunda porque hay una idea arbitraria, totalmente falsa y carente de sustento empírico, que afirma que vivimos en un sistema donde al hombre se lo incentiva para la violencia y a la mujer para la sumisión. Esto bajo ningún concepto es real, porque si uno se pregunta quién es más sumiso, la mayoría de mujeres que se gradúan de psicología, o sea, quién lleva una vida más oprimida, la mayoría de mujeres que se gradúa de las instituciones universitarias, que son el 53% de los egresos universitarios de este país, o el virtual 100% de los albañiles, el 96% que según el Ministerio de Trabajo, perdón, 93%, el 93% de víctimas de accidentes de trabajo que son varones, según los propios informes oficiales del Ministerio de Trabajo y ART, o el 70% de personas sin techo. 80%, se actualizó el dato en la ciudad de Buenos Aires, está todo en el video, de hecho hemos puesto las capturas de pantalla. 80% de las personas en situación de calle que son varones, ellos tienen la situación de privilegio, o el 96% de los presos. Es interesante estudiar por qué el 96% de los presos son hombres, porque a mí me ha llegado a decir una socióloga feminista en un debate, ni más ni menos que en la UBA, que esto es precisamente porque los hombres están culturalmente configurados para ser violentos, y en realidad es porque, median numerosos estudios al respecto, ante el mismo delito los hombres reciben más pena. Todo este tipo de datos, bueno, yo lo he hablado siempre, fue el primero que lo publicó en La Voz del Interior y me valió tener que cesar mi colaboración como columnista semanal del diario porque lo sacaron del sitio. El 86% de las víctimas de homicidio en Argentina son hombres. Y yo cuando le planteo esto a la muchedumbre ensimismada en Fonseca, a mí me contestan, pero eso no importa,
porque a las mujeres las matan por ser mujeres. O sea, vuelve otra vez el axioma, el dogma. Pero está bien, pero ante el dogma, o sea, o planteado no como dogma, Nicolás, hay un reconocimiento de que hay una realidad objetiva de que algo está ocurriendo con las mujeres. Está en vos decir, bueno, no, está pasando esto con los hombres, pero, digamos, no ver que todo esto que está sucediendo, más allá de los encuentros que ya viene de hace años, que esto se está grabando, que se mata a la mujer por condición de mujer, ¿para vos queda en lo enunciativo formulado como dogma, o realmente vos podés ver que hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural, con las relaciones humanas, algo que está afectando a las mujeres? Yo te diría, no sé si en su mayoría, pero no sé, ponerlo en términos de porcentajes. Vos ahora me hablaste mucho de porcentajes, sea en el número que sea, digo, está afectando a las mujeres. ¿Vos esto lo podés visualizar? No, de hecho, como yo llevo 5 años estudiando este tema profundamente, de hecho estoy escribiendo un libro al respecto que se publicará a principios del año próximo, con foco en el tema financiamiento. Yo te puedo decir que este discurso se fue construyendo poco a poco de acuerdo a los intereses de estos grupos que te comentaba. Seamos más, digamos, no voy a eludir a la respuesta, te la voy a tratar de responder. Sí, como periodista. Brevemente, pero en 3 partes. Sí. La primera parte, claro que es una concepción arbitraria. Si yo te digo que el 86% de las personas que mueren son hombres, no es un dato ni menor ni igual, es mucho más importante que el 13% si lo me dice en términos numéricos. Yo no mido la vida de las personas en términos numéricos, pero ellas permanentemente hacen énfasis en lo que repiten todos los medios, que es que muere una mujer cada X cantidad de horas. Mueren 8 hombres en esa misma cantidad de horas. Y las mujeres que mueren como víctimas de homicidio, en la mayoría no son por crímenes pasionales, contra lo que ellas afirman, sino, al igual que los hombres, son víctimas de la inseguridad. Mueren en asaltos, mueren en ese tipo de episodios. Hoy por hoy se contabiliza como femicidio, está documentado, una hermana que murió asesinada por un hermano en relación a una deuda, una mujer que fue atropellada por un taxista en Mendoza. Mendoza es la provincia que tiene la mayor cantidad de legislación de género. ¿Sabes lo que me preocupa? A mí no me preocupa estas chicas de clase media acomodadas que van a la universidad pagadas por mis impuestos y destruyen tu ciudad, que tanto le cuesta a los platenses mantener. Perdón. Sí, a mí me preocupa que en Mendoza el gobierno de Alfredo Cornejo ha tenido, y de hecho se vanagloria de ello, que construir un nuevo penal en Tunuyán para albergar a los hombres acusados de violencia de género sin siquiera una prueba en su contra, ninguno de ellos con sentencia así firme, que el año pasado realizaron una huelga de hambre donde uno de ellos, diabético, prácticamente fallece por las condiciones inhumanas de hacinamiento que estaban viviendo, porque solamente alcanza, y esto te lo puede ratificar absolutamente cualquier abogado penalista, en la provincia de Mendoza solamente alcanza con que una señora se presente al juzgado y diga: mi marido me violó, para que sin siquiera una pericia médica concluyente esa persona termine presa. Mismo si dice: mi marido me pegó. Hoy asistimos a un régimen distópico legal de segregación, y hay en el Congreso, instaurada por este gobierno, pero con la promesa del señor Alberto Fernández de tratar ese proyecto puntual, dentro de la reforma del Código Penal que pretendía establecer Macri, que no le dio el mandato, la agradable y progresista idea de que absolutamente todos los delitos cometidos contra mujeres reciban mayor pena por considerarse agravados por violencia de género, incluyendo los de orden civil. O sea, Fernanda, si vos me acusás a mí de estafa, yo voy a recibir por ley nacional, ya esta vez consagrado como ley magna por encima de las particularidades del régimen de género, mayor condena que si yo te acuso a vos. O sea, ya es algo absolutamente intolerable. Respecto a lo que me decías, las mujeres mueren por ser mujeres. No. De hecho, lo he dicho en este programa, de cada 4 chicos que mueren asesinados por sus padres, 3 son asesinados por sus madres. Eso no significa que que las madres maten a sus hijos. La mayoría absoluta, total de las madres los cuidan con esmero y darían su vida por defenderlos.
Sin embargo, si nosotros nos ceñimos al efectismo, al amarillismo, ya no nos importan las víctimas, no nos importan los motivos reales. Mirarlo como el patriarcado, mirarlo como producto del patriarcado, esto que se pronunció tanto, ¿no te parece que también somos un poco, que estamos un poco todavía presos del patriarcado? ¿Vos cómo lo ves? ¿También como amarillismo, también como algo dogmático, digamos? ¿Qué lectura haces? Porque acá se habló mucho en estos días, sobre todo se va a caer, digamos, sí, que esto es un poco producto, porque digo, el femicidio es, siempre decimos, ¿no? Lo extremo, pero después está lo que se padece en micro, digamos, claro, ¿no? En pequeñas dosis sería, como a veces en lo cotidiano, o que digamos, casi todas las mujeres en algún momento hemos sufrido alguna situación de abuso o de acoso, y hoy por hoy se está conociendo. Vos, el tema del patriarcado, ¿vos cómo lo analizás? Bueno, mira, ante todo debería decir que yo no diría enfrentamiento, nosotros fuimos con absoluto talante pacífico, afrontamiento a las señoritas que se encontraban ahí mientras ellas gritaban a la hoguera, cual Torquemada de la Inquisición, que a mí había que quemarme por plantearles algunos de estos datos concretos, y mientras yo insistía en que debatan y argumenten su postura, micrófono en mano, y todas se negaban, yo les pedí, explíquenme qué es el patriarcado, y no supieron hacerlo. Yo sí te puedo dar una respuesta a esto. ¿Sabes cuál es la respuesta políticamente correcta? Sí, bueno, mira, hubo un patriarcado y sigue habiendo algunos resabios de ello, pero no, yo no te voy a dar la respuesta políticamente correcta, te voy a dar la verídica. Durante la mayor parte de la historia, la gente que fue a morir, la totalidad de las personas que fueron arrastradas compulsivamente a morir en guerras para señores, para tiranos, fueron hombres. Durante la Revolución Industrial, esto poca gente lo sabe, durante la Revolución Industrial no solo que los obreros fabriles que vivían en condiciones inhumanas y morían en condiciones inhumanas respirando hollín y llorando alquitrán, como dice una canción, eran hombres, sino que incluso las mujeres, las primeras feministas, las sufragistas, las que reclamaron el derecho al voto, se presentaron al gobierno estadounidense a pedirles que prohíban el alcohol, porque sus maridos entonces, si se emborrachaban, se negaban a ir a trabajar y mantenerlas. Yo te voy a hablar de una autora que respeto mucho, de hecho respeto mucho a Voltairine de Cleyre, que es ante todo una gran pensadora libertaria, una de las pioneras del feminismo. Pero si uno se detiene a leer Sexual Slavery, que es uno de los textos fundacionales del feminismo, la esclavitud sexual, uno puede leer literalmente la siguiente frase de Voltairine de Cleyre: las mujeres somos esclavas porque nuestra única alternativa a trabajar jornadas inhumanas en las fábricas nuestra única alternativa a casarnos y ser mantenidas por nuestros maridos es trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Yo me pregunto, entonces, ¿cuál era la alternativa para sus maridos, que tenían que trabajar de todas maneras y además mantener a sus esposas? Si uno ve eso como una opresión sobre la mujer, se está olvidando de que la carga física objetiva de la explotación recae sobre el hombre. Claro. Y al día de hoy, que tenés a todas, afortunadamente, que todas las mujeres que quieran trabajar pueden hacerlo en lo que quieran, y que me parece que es, indiscutible e inapelable, los que tienen los trabajos que generan las muertes por accidente de trabajo, los que tienen los trabajos que mellan la salud física y la deterioran, y por tanto eso redunda en tener una menor esperanza de vida en todo el mundo, son los hombres. No hay razones biológicas para que el hombre tenga menor esperanza de vida. Son los trabajos forzados, son las guerras, son la indigencia, es el suicidio. La mayoría de los suicidas son hombres. En gran medida, suicidio, adicciones y demás problemáticas relativas a que tienen mayor carga horaria y trabajos mucho más deteriorantes. La izquierda no protesta ante esto. Si vos me decís, ¿quién no está por favor, ¿quién va a estar a favor o quién va a negar que un violador merece la condena más severa? Sin embargo, el gran problema es qué pasa si la persona no es un violador, porque tenemos un caso en Cipolletti, lo llevó el doctor Oneto, que integra Libertad y Equidad, no sé si vos te enteraste, dramático, donde un chico de 26 años que recogió a una chica de 19,
que contactaron por Tinder. Hay registro de cámaras urbanas de que fueron a una plaza, estuvieron conversándolo más bien, se la llevó a su casa, te lo hago muy resumidamente, la chica hasta se deja el teléfono ahí, se va tranquilamente, el padre llama, porque no sabía dónde estaba la chica que vivía con él, atiende el muchacho, imagínate que si lo hubiera violado va a atender el teléfono, le dice no, se olvidó el teléfono, véngalo a buscar, le da la dirección, ese chico terminó no solo preso, sino que la pericia médico-forense determinó que no había lesión vaginal ni rotura de ropa, sino que contó con numerosos testimonios a su favor y la chica solamente con su palabra, y sobre ese muchacho pesa una condena, si no recuerdo mal, de 12 años de prisión. Un chico sin antecedentes, o sea, no existe ninguna prueba acorde a lo que establece la Constitución y el actual Código Penal concluyente para esa condena. Ahora se apela, pero no sé si vos me entendés que un chico inocente 12 años preso me importa mucho más que un montón de nenitas caprichosas, ofendidas, a las que fui a invitarlas a debatir y me decían este espacio me pertenece. No, ese espacio me pertenece a mí que pago impuestos, y te digo más, me pertenecían también los 30.000 sándwiches de milanesa, a todos nos pertenecen, que el gobierno de Mauricio Macri, con una partida presupuestaria de 9 millones de pesos, que ustedes pueden ver directamente el decreto en la página web del Disenso, les pagó a las señoritas, las 180 escuelas públicas, que hoy en este momento muchas ni siquiera tienen clase. Me decían, habría que chequearlo, la 16 por ejemplo, que la gobernadora Vidal les entregó para que duerman. A mí me parece muy curioso que estas chicas tan obsesionadas con el patriarcado y con las injusticias del sistema, a un gobierno que nos ha endeudado dramáticamente y nos ha hundido en la miseria, le reciban cual mendigos satisfechos y estómago agradecidos las limosnas que quieren dar con lo que nos extirpan a nosotros. Yo me viene a la mente, también fui el único que lo dije, y esto no es porque me esté vanagloriando de nada, sino, insisto, no conviene decirlo, lo pueden buscar en la página oficial, el Banco Interamericano de Desarrollo, sede en Washington, D.C., después del préstamo del fondo, le da a Macri 200 millones de dólares de deuda, no de regalo, 200 millones de dólares de deuda para pagar, por ejemplo, íntegramente cada centavo condicionado a las políticas de género, como la ley Micaela García, que establece que si vos sos funcionario del Estado y te negás a hacer una capacitación ideológica y dogmática en estos principios, te echan sin indemnización. O sea, siempre termina siendo una coartada muy conveniente para la élite, que necesita que la población se enfrente entre sí para poder dominarnos de manera más eficiente, Fernanda. Invito a la gente a ver el video porque es francamente revelador. Nosotros planteamos argumentos, pruebas, datos, y lo que recibimos son gritos, insultos, qué lástima que tu mamá no abortó, a la hoguera, precisamente cuando yo quería ilustrar que se comportan como la Inquisición. Y yo no creo que estas chicas sean malas, están profundamente convencidas de que el sistema les quema la cabeza. ¿Cómo no van a estarlo si desde La Nación hasta Página 12 absolutamente todos los medios mantienen la misma línea? ¿Cómo no van a estarlo si en Netflix siempre el malo es el varón heterosexual y hay una superpoblación de producciones donde las mujeres, los homosexuales son víctimas de los demás? Y en realidad, lamentablemente, es anacrónico. Esto podría haber llegado a ser así hace 100 años cuando nadie hablaba de esto. Ahora no lo es. O sea, yo no voy a darle el gusto a los dogmáticos, decirle tenés razón si no tienen razón. No la tienen. Nicolás, para cerrar, sí. ¿Quién de estas opciones que de acá a menos de 2 semanas se presentan al gobierno, vos crees que puede ser? Porque hablaste la última parte ahora del gobierno de Macri y lo que él hizo una apertura para que esto cale hondo, para que esto pueda salir, digamos, fue en su periodo de gobierno, para que saliera por ahí con mayor fuerza a la calle, para que tuviese más lugar en el Congreso, próximo a casi a aprobarse. ¿Cómo ves, digo, este segundo periodo, bueno, ya un acto fallido, este nuevo periodo que se aproxima en la nación, en el país? Porque tenemos un Alberto Fernández que dice, bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Le pone como paños fríos al tema, está como la ambigüedad de Cristina de los 2 pañuelos. ¿Cómo ves lo que viene, lo que se aproxima? Mira, yo no veo ninguna ambigüedad. Yo creo que acá hay una directiva que trasciende por mucho a las expresiones políticas partidarias. Fernández en un principio se negaba a debatir este tema, hoy dice que desde el Ejecutivo
impulsará la despenalización. Yo ya te lo decía, él es un abogado penalista brillante, independientemente de lo que yo piense de él como persona, no puede decir semejante barbaridad. La despenalización existe de facto. Por tanto, es muy claro, y eso se puede ver en la lista de candidatos bonaerenses del Frente de Todos, donde los primeros 18 son abiertamente verdes, que va a volver a impulsarse exactamente el mismo proyecto, o incluso más duro aún. No va a pasar por la despenalización, va a pasar por la legalización y promoción estatal. Y por otro lado, bueno, el macrismo ya ha dado sobradas muestras de cómo piensa y cómo se dirige. El resto de las fórmulas es prácticamente irrelevante discutirlas, pero son prácticamente todas funcionales al mismo discurso. Pero entonces va a haber y tampoco hay que caer en la trampa de que este sea el único tema que nos ocupe, porque es exactamente lo que la élite quiere. Pero si vos me decís, ¿y quién financia el feminismo? Bill y Melinda Gates, George Soros, una serie de lobbies y organizaciones. La Fundación Huésped, que tanto prestigio inmerecido tiene aquí, es filial de Planet Parenthood. Pueden buscarlo en su página web. Está asociada con la mayor clínica privada, red de clínicas privadas donde se practican abortos del planeta, y recibe aportes de capitales argentinos, fundamentalmente de laboratorios que son los que ya producen misoprostol para las provincias con protocolo de aborto no punible. Entonces, detrás de cada una de estas premisas hay un gran negocio, y a mí no me sorprende que absolutamente toda la clase política con representación parlamentaria sostenga el mismo discurso. Es un discurso necesario, es un discurso funcional, es la nueva coartada para que el Estado avance sobre la vida privada de las personas, restrinja sus libertades, enfrente y divide a la población y distraiga a las personas de los problemas coyunturales de nuestra sociedad. O sea que ves, sea que Macri o Alberto, ves que esto va a tener una reedición, en eso sí, por ahí una segunda instalación, digamos, en cuanto al debate en el Congreso, pero más endurecido, decías. Sí, de hecho, pero ni siquiera solo desde el Congreso, porque Macri tuvo que traicionar a su base electoral precisamente porque se lo condicionaron los bancos de crédito, y porque no, desde mi punto de vista, carece por completo de cualquier convicción moral o ética, e impuso esta agenda legislativa porque le convenía. Pero Fernández ya está prometiendo que uno de sus primeros actos va a ser crear un Ministerio de la Mujer, sí, con Victoria Donda a la cabeza. Contextualicemos un poquito y ya cierro, no te quiero sacar más tiempo. Muchas gracias por el espacio que me has dado. Yo estuve 8 meses investigando con un equipo de periodistas europeos de élite, que son los que filtraron una lista similar hace unos años, los aliados argentinos de George Soros y la Open Society Foundation en Argentina. Yo invito a la gente que busque ese programa, Los Serviles Argentinos, en TLV1, donde mostramos que desde Patricia Bullrich hasta Victoria Donda, pasa, por supuesto, incluido el FIT, Sergio Massa, etcétera, están absolutamente todos en la lista de aliados confiables del principal lobby del planeta que impulsa estas políticas, porque persigue reducir la natalidad en favor de un capitalismo cada vez más excluyente que destruye más puestos de trabajo de los que crea. Yo soy liberal, yo defiendo el libre mercado, defiendo la libertad económica, defiendo la libertad individual, y precisamente por eso, porque no soy ni un fundamentalista religioso, ni un déspota totalitario, ni un socialista que quiere dirigirle la vida a la gente, me opongo a este movimiento tiránico que irónicamente tiene raíces liberales. Y yo ahora te digo, hago el mea culpa y la autocrítica, diciendo, Voltaire de Cleyre ya en el siglo XIX decía: nosotros somos oprimidas. Se le estaba escapando de la visión que todos somos oprimidos. Yo no creo que los hombres seamos más oprimidos que las mujeres. Yo no creo en esta división. Yo no creo que yo tenga ningún talento, ni aptitud, ni defecto ligada a mi condición de hombre que no elegí, del mismo modo que vos tampoco ninguna ligada a tu concepción de mujer, a tu condición de mujer. Somos individuos, somos personas. Nos estamos olvidando de una cuestión básica del sentido común y de la humanidad. La sororidad o sorosridad, como le dice un amigo mío con bastante ingenio, no es otra cosa que una nueva división entre las personas que implica autosegregarse incluso de los demás y empezar a infundir el odio. Le mando un saludo a Matías Rosso, el taxista que me trajo, que se negó a cobrarme, que de hecho me comentaba que a su hijo lo agredieron en la zona del Estadio Único simplemente porque estaba yendo a correr a entrenar, y le dijeron: este es un espacio de mujeres. Cuando vean el video y cómo tratan de echarnos a nosotros, se van a dar cuenta de que claramente esto es así. Es un sentimiento tribal de decir: tu sola existencia me amenaza.
Eso es concretamente un discurso de odio, eso es filosóficamente lo mismo que el racismo, y por más que haya una coyuntura de que esta es la nueva tendencia, esto es lo bueno, lo correcto, lo tal, la mayoría absoluta de la gente sabe que no, y la única manera que encuentra el Estado de lidiar contra eso es con el látigo, con la fuerza, con las políticas punitivas y represivas, metiendo en cárcel gente, amenazando, censurando y haciendo incluso lo mismo que hacía la Inquisición, que es quemando en la plaza pública. Lo han hecho con Echecopar, que no es santo de mi devoción, lo han hecho con Cordera, que tampoco, lo han hecho con Cristian Aldana, que tiene una condena de 20 años de cárcel por presuntos casos de abuso sexual que ocurrieron hace 20 años y que es del signo político opuesto. Y lo van a seguir haciendo en la medida que la gente no haga lo que hicimos nosotros, que es salir, rebelarnos y decir basta, esto es una miserable farsa, ustedes son una secta victimista, están equivocadas y no vamos a permitir que sigan imponiéndose sobre nuestra libertad, sobre nuestra vida y sobre nuestra propiedad. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias muchísimas gracias a vos, venir. Fernanda, valoro mucho que siempre acá haya un espacio para nosotros. Gracias a vos por venir.